Estas galerías, que son las galerías subterráneas de la mina, se redescubrieron en el año 2020, se redescubrieron, no sé si por tenerlo en cuenta, porque ya sabíamos que existían, con el proyecto de revalorización de la fortaleza, que os pueden contar ahí desde el concello. Básicamente fue un proyecto para consolidar los muros, evitar algún arbolado que estaba afectando las estructuras de las arquitecturas. Entonces se descubren estas galerías y lo que se inicia por parte del concello es un proceso de puesta en valor del conjunto de la fortaleza. En el que se encarga un proyecto en el que básicamente se actúa en tres ámbitos: el ámbito de las galerías, el ámbito del patio de armas y el ámbito del resto de la fortaleza. Entonces, uno de los elementos que se musealiza es la galería. La galería lo que se busca básicamente es introducir a las personas en un episodio bélico que tiene lugar en Vigo en 1719 y que es poco conocido en la ciudad y que es tan relevante, casi igual que el tema de la Reconquista. ¿De acuerdo? Ese evento, ese conflicto bélico es la invasión y el asedio de la ciudad por parte de los ingleses. En 1719, en octubre de 1719, los ingleses desembarcan en Corujo y en Samil con una flota de 40 navíos y 5.000 hombres, y toman Bouzas y luego hacen capturar a la villa. La villa capitula y los soldados, 800 soldados entre 400 militares y 400 milicianos, se encierran en la fortaleza y deciden no rendirse. Entonces los ingleses durante 5 días los someten a un bombardeo. Habían tomado la villa, instalan cañones en la Gamboa, en una barcaza en el mar y sobre todo en San Sebastián, donde artillean durante varios días la fortaleza. Resisten y finalmente deciden capitular porque tenían pocos medios para poder resistir. Eso sí, capitulan pero con honores, eso es importante, es decir, los ingleses le dejan salir con sus estandartes cara por ello, que es donde estaba acuartelado el ejército español. La invasión inglesa es el leitmotiv del proceso de musealización. De hecho, el leitmotiv principal es la defensa de Vigo. ¿Y por qué la defensa de Vigo? Porque la fortaleza tiene una historia que desde el siglo XVII, en que se empieza a construir, hasta prácticamente el siglo XIX, hay una serie de conflictos bélicos en la que ella es protagonista. El primer conflicto bélico en el que es protagonista, bueno, primero es Drake, en 1589, que invade y saquea la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, la monarquía preocupada decide convertir a Vigo en plaza militar. Hasta ahora no era plaza militar, una villa sin más. Una plaza militar igual que era Ferrol o que era Coruña. Deciden empezar la construcción de la fortaleza a mediados del siglo XVII, en 1656, empiezan a construir el complejo amurallado de la ciudad y a la vez la fortaleza de San Sebastián y del Castro. Es una arquitectura típicamente barroca del siglo XVII, abaluartada. ¿Eso qué significa? Que todas las arquitecturas defensivas eran con lienzos de muros y con torreones. Lo que hacen es, esos son los baluartes. Toda la arquitectura barroca es abaluartada. Si vais a Vilanova de Cerveiro, a Varensa, veis el mismo tipo de fortalezas. ¿Por qué se construye? Primero para proteger la ciudad y segundo porque entran en guerra con los portugueses. Portugal en 1640 inicia el proceso de independencia. Esto es importante tenerlo en cuenta. En ese momento empiezan a construir esta fortaleza. En 1663, 1664 empiezan a construir el primer recinto. El segundo recinto lo construyen con la llegada de los portugueses que vienen a invadir Vigo durante esa guerra de independencia que dura 28 años, una guerra fronteriza donde Vigo es muy afectada, y construyen el segundo recinto. Y el tercer recinto, que no veis porque está desaparecido, aquí tienes un ejemplo muy, muy chulo de cómo era la fortaleza en origen, con los tres recintos. El primero se conserva perfectamente, el segundo, como lo podéis ver, conservamos el baluarte do Couto íntegramente, la batería do Couto que está aquí, y el tercer recinto, que es el actual Paseo Arsolé de Castro, se desmontó en los años 40, 50, cuando esto pasa a ser propiedad de la ciudadanía, tras un acuerdo con el ejército, y lo primero que se hace es desmontar el Paseo de Rosalía y el fortín de San Felipe, que hoy es donde estarían los jardines famosos que están en el Paseo. Aquí se dará mucho más volumen, en un momento adecuado, para que tengan más sensación de, sobre todo pensar en los soldados aquí, que están siendo bombardeados constantemente.
Nuevamente, el acceso primitivo al primer recinto era por allí, por la puerta norte. ¿De acuerdo? Esta puerta no existía hasta el siglo XIX. ¿Por qué se abre esa puerta? Esa puerta se abre porque en el siglo XIX cambia la tecnología militar y ahí donde veis esos árboles, veis que hay unos semicírculos. ¿Sí? Vale, pues ahí se instalaron dos obuses de 24 libras, que es decir, instalaron una cosa como esta que veis aquí. Vale, y para meter estos obuses tuvieron que abrir esa puerta, porque por la puerta primitiva no les entraba. Ese es el origen de esa puerta. Y construyeron estos obuses. En el siglo XIX se construye todo lo que veis aquí, excepto la capilla, que es esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Que está justo donde está el estanque. La capilla se construyó sobre los cimientos de un antiguo castillo, el castillo del Penso, un castillo medieval. Y cuando construyen la fortaleza ya está la capilla en funcionamiento. De hecho, hay militares y hay culto en el siglo XVIII, hasta que se abandona la capilla y todos los objetos religiosos, la gran mayoría se va para América, pero la Virgen se queda aquí. En Vigo, en concreto, está en Santo Tomé de Freixeiro. Esto que veis aquí es el cuartel de infantería, que estaba aquí sobre lo que sería hoy el depósito de agua. Aquí en la fortaleza tenemos dos depósitos de agua, este es uno y ahí hay otro. El polvorín, que es lo que conservamos, que está allí. Perdón, este es el polvorín y esto es el repuesto de obuses, es decir, donde se guardaba la munición de estos cañones y estaba aquí.